La ley de Ohm. El tema que analizaremos es de física a nivel preparatoria basados en ejercicios de ley de Ohm. Para comenzar vamos a extendernos de lo que se trata nuestra ley de Ohm. Nos dice la diferencia de potencial eléctrico, que está denominado con esta abreviatura, en los extremos de un conductor es directamente proporcional a la corriente a través de él. Y esta ley es para circuitos dinámicos o electrodinámicos, de tal manera que se agrupa con una fórmula llamado V o V igual a intensidad por resistencia. V es el voltaje, o lo que también llamamos diferencia de potencial eléctrico, y se mide en voltios. La corriente, que es denominada como I, que es intensidad de corriente eléctrica, y es denominada o es medida en amperios o amperes. Y la resistencia eléctrica denominada como R, que se mide en ohms. De esto nosotros debemos dominar los tres diferentes despejes de la ley, ya que los ejercicios necesitaremos encontrar algunas de las tres variables. Por ejemplo, si yo quiero encontrar aquí voltaje, encuentro rápidamente si tengo corriente y resistencia. De esta manera yo puedo, si queremos aprendernos esto, lo más fácil es aprenderla en base a un pequeño diagrama, un dibujo, una ayuda que siempre nos va a servir. Ponemos adentro en la parte de arriba V y abajo ponemos IR. Normalmente este acrónimo lo podemos recordar con la siguiente frase, es Victoria igual a Reina de Inglaterra. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, nos da exactamente el despeje de la ley de Ohm. Si nosotros colocamos, queremos saber el voltaje, entonces tapamos V y tenemos IR, I por R, así como lo vemos. Si queremos encontrar corriente, tapamos I y tenemos V arriba sobre R abajo. Entonces es voltaje sobre resistencia. Si queremos resistencia, entonces hacemos esto y tenemos V arriba sobre I. Sería voltaje sobre intensidad de corriente. Una vez sabiendo y dominado los despejes de esta ley, vamos a pasar a algunos ejercicios. Vamos con un primer ejemplo, es una bombilla eléctrica de 10 ohms se conecta a una alimentación de 110 voltios. Calcular la corriente eléctrica y su potencia de consumo. Entonces, de aquí podemos sacar los tres componentes básicos de un circuito. Para tener un circuito eléctrico básico electrodinámico, necesitamos una alimentación, que muchas veces es una batería. Tenemos una resistencia eléctrica y tenemos un cable conductor. La resistencia eléctrica en este caso será nuestra bombilla. De tal manera que tenemos aquí los datos. Vean, la bombilla eléctrica mide 10 ohms, entonces necesito ver a la bombilla eléctrica como si fuera una resistencia de 10 ohms. Y el voltaje de la fuente de alimentación me dice que equivale a 110 voltios. Entonces, aquí este voltaje equivaldrá a 110 V. Ahora me pide determinar la corriente por el circuito. Al ver un circuito cerrado, yo intuyo que la corriente usualmente saldrá dentro del circuito de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra ley de Ohm. Nuestra ley de Ohm, recordamos, está basada así, I por R. ¿Qué me piden aquí? Me piden corriente, entonces despejo I. Y es igual a V y resistencia está multiplicando, entonces pasa dividiendo. O aprenderlo tal como lo mencionamos con el acrónimo de Victoria es igual a Reina de Inglaterra. Siguiente paso, sustituir los datos. Voy a hacerlo aquí adelante. Corriente es igual a voltaje, que son 110 voltios, entre la resistencia, que son 10 ohms. Entonces esto me da 110 entre 10, me da exactamente 11. Esto sería 11, y como es corriente, sería 11 amperios o amperes. Normalmente en español se dice amperios. Entonces ya tengo la corriente, que sería, circulan aquí 11 amperios por este circuito. Ahora, el siguiente dato importante que nos dan es, o mejor dicho, que nos piden, es calcular la potencia de consumo. Para la potencia nosotros tenemos otra relación. Potencia siempre va a ser igual a voltaje por intensidad de corriente. Así. Y esto, la potencia, se va a medir en watts con la W. Es la potencia de consumo, la energía que disipa el elemento resistivo. Entonces, sustituyendo los datos, tengo potencia es igual, ¿cuánto tengo de voltaje? Tengo 110 voltios. Ahí está. ¿Y cuánto tengo de corriente? Tengo 11 amperios. Entonces, nosotros podríamos de esta manera calcular exactamente cuánto sería. Sería entonces 11 amperios por 110, me da 1210 watts. 1210 watts. Ahí está, de potencia. Ya tengo las variables que me pidieron para este circuito, que es el más básico. Este es el primer ejemplo
Es muy sencillo, pero sirve para captar las ideas. Pasaremos ahora a ejercicios un poco más elaborados. Hagamos el segundo ejercicio. Nos dicen si el superhéroe Thor lanza un rayo con su arma Stormbreaker de 100.000 voltios contra el supervillano Thanos. Si este último tiene una resistencia de 5.000 ohms, estime la potencia del rayo. Entonces podemos extraer fácilmente de aquí nuestros datos. Tenemos que hay un voltaje que es de 100.000 voltios. Luego de aquí tenemos también que nos dan una resistencia. En este caso, considerando obviamente óptimas condiciones, entonces tendríamos aquí la resistencia de 5.000 ohms. Y si considerar otros factores, únicamente con los datos que nos dan, así simplemente, entonces podemos determinar nos piden la potencia del rayo, para lo cual necesitamos la corriente, o utilizar una de las fórmulas equivalentes de potencia. Entonces voy primero a hacer el método tradicional. La corriente, como es voltaje entre resistencia. Entonces, ahora, sustituyendo los datos que tenemos, es muy fácil determinar la corriente eléctrica. Simplemente son 100.000 voltios divididos entre los 5.000 ohms. Ahí está. Entonces podemos hacer esto. Los ceros entre estos ceros se van a cancelar y me queda nada más 100 entre 5, lo cual me da 20. Entonces, la corriente serían 20 volts entre ohm. Recordemos que la corriente se da en amperios. Entonces ya tengo cuánta corriente circulará, en este caso, por el personaje Thanos. Ahora, si yo tengo ya la corriente y tengo el voltaje al cual es sometido, puedo calcular la potencia. El método tradicional de potencia, la fórmula tradicional, me pide multiplicar el voltaje por la corriente. Y entonces, sustituyendo esto, voy a ponerlo aquí. El voltaje son 100.000 voltios que van a ser multiplicados por 20 amperios. Si nos damos cuenta, 100.000 por 20 me dará exactamente, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 2 millones. Entonces esto sería 2 y 6 ceros. Entonces sería 2 millones de watts. Utilizando prefijos de la ingeniería o prefijos de la notación científica, podemos darnos cuenta que hay 3 ceros y luego 3 ceros son 6 ceros. Esto significaría que podríamos poner también 2 por 10 a la 6 watts, lo cual establece un simple prefijo para la potencia que es 2 por 10 a la 6, que sería el prefijo de megawatt en este caso. El por 10 a la 6 es sustituido por mega y serían 2 megawatts de potencia. Y ahí tenemos ya el dato. Otra manera de poder calcular esto, sin necesidad de pasar por el cálculo de la corriente, es saber que también existen otras fórmulas alternativas a la potencia. Esta es una, pero también podemos, por medio de la ley de Ohm, derivar otra de las fórmulas o encontrar otra fórmula, la cual sería voltaje cuadrado sobre la resistencia. De hecho, esta fórmula sería la que nos acomoda dados los datos. Entonces, lo único que necesitaríamos hacer, si quisiéramos pasar por este cálculo, es simplemente ir directamente con los datos. Pondría yo 100.000. Esto de aquí ya sabemos que son voltios, van al cuadrado y luego lo dividiríamos entre 5.000. Y el resultado automáticamente nos debe dar lo mismo que nos dio con este cálculo. Finalmente, para agarrar práctica en este tipo, nos vamos a encontrar con dos circuitos típicos y hay que calcular cada una de las variables restantes. En este primer caso tenemos que nos falta la fuente de alimentación, es decir, nos falta el voltaje y nos falta la potencia. Para lo cual entonces nosotros partimos que la ley de Ohm me dice que para encontrar el voltaje esto es igual a intensidad por resistencia. Afortunadamente tenemos los datos aquí, serían 5 amperios y estos amperios es multiplicado por una resistencia de 1 ohm. Es lo único que existe en el circuito. Entonces esto me daría 5 por 1, me daría 5 y el resultado del voltaje serían los voltios. Entonces con esto tenemos el voltaje. Ahora para la potencia, vamos a ponerla aquí. Como hemos visto, podemos emplear voltaje por corriente o también podemos emplear, si tenemos corriente y resistencia, otra fórmula que es I cuadrada por R. ¿Cuánto vale la corriente? Vale 5 amperios al cuadrado por la resistencia que vale 1 ohm. Entonces, 5 al cuadrado me da 25, por 1 me da 25. Y como es potencia, ya sabemos que la medimos en watts. Y ahí nos queda la resolución del primer circuito. Ahora, aquí nada más es para manipular las fórmulas. En videos posteriores de esta serie
veremos ejercicios que se empiezan a complicar porque ya tengo varios elementos que son resistivos. Aquí únicamente, si nos damos cuenta, tenemos un solo elemento que es la resistencia y una sola resistencia. Ahora vamos con el ejemplo de la derecha. Nos dan voltaje, corriente y nos falta resistencia. La ley de Ohm, que establece que es V es igual a I por R, para el despeje de la resistencia nos quedaría voltaje sobre la corriente. De lo cual, si teniendo los datos, me quedaría voltaje que son 12 voltios y corriente que tengo que son 4 amperios. 12 entre 4 me darían 3 y son ohms porque son voltio entre amperio. Entonces, estas unidades siempre deben de quedar así, volt, ampere y ohm, para que puedan jugar entre ellas. Y siempre los resultados sean respectivamente ohms, para voltaje el voltio y para corriente el amperio. Y luego la potencia, tenemos aquí, nos dan los datos que son voltaje y corriente y podemos emplear eso, voltaje por corriente, que es la fórmula original de la potencia. Entonces, ¿cuánto voltaje tenemos? Tenemos 12 voltios de la fuente y la fuente misma suministra hacia el circuito 4 amperios. Entonces, la potencia total que se disipa es 12 por 4, que me da 48 watts de potencia. Y ahí están resueltos estos ejercicios. Seguiremos avanzando en los siguientes videos de esta serie de Ley de Ohm para analizar circuitos resistivos en serie o circuitos resistivos, que es un tema de electrodinámica de la parte de física, ya sea a nivel prepa o incluso nivel básico de ingeniería. Entonces vamos a ver, los circuitos resistivos, para simplificar necesitamos aprendernos dos fórmulas básicas: identificar cuando un circuito está con resistencias en serie y cuando un circuito está con resistencias en agrupación paralelo. En el caso de que se encuentren en serie, lo más fácil es identificar el número de resistencias y la resistencia total siempre va a ser el número de la suma algebraica de todas ellas. Puede tener desde dos resistencias hasta enésima cantidad de resistencias. Al final siempre será la suma total. Para resistencias en paralelo, la fórmula es un poquito más elaborada. Si yo tengo tres resistencias en paralelo, puedo tener cuatro, puedo tener n resistencias en paralelo, la fórmula sigue siendo la misma y solo se aumenta. La resistencia total equivalente se encuentra haciendo el inverso de la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias. Esto quiere decir los recíprocos: 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y esto, la suma en este caso de los recíprocos, se saca y finalmente después se saca el inverso, que es 1 dividido entre ese resultado. De esta forma, nosotros obtenemos el equivalente en paralelo. Primero vamos a identificar esas dos fórmulas, aplicarlas a circuitos simples y ya que se capte la idea, avanzaremos a circuitos un poquito más elaborados. Vamos a obtener la resistencia total de ambos circuitos. Entonces aquí vemos que la agrupación es puramente en serie. ¿Cómo definimos elementos en serie? Cuando únicamente están sujetos de un solo punto dos elementos, como aquí en 1 con la de 6 está sujeto de aquí, la 1 con la de 4 está sujeto de aquí, la de 4 con la de 4 está sujeto de este punto, y todas como tal están formando una agrupación en serie. Entonces, si quisiera yo la resistencia total, sería la resistencia que se mediría equivalente de este punto hasta este punto. Entonces, nuestra fórmula, recordamos que son, pues es la suma algebraica de todas las resistencias. Entonces sería 6 ohms más 1 ohm más 4 ohm más 4 ohm. Esto me daría 7 y 8 me darían 15 ohms. Entonces nuestra resistencia total equivalente es de 15 ohms. Esto quiere decir que este circuito se puede sustituir por una sola resistencia que valga un valor de 15 ohms nominales. Ahora, del lado derecho tenemos una agrupación diferente, la agrupación en paralelo. Nuestra fórmula es un poco más elaborada. Vamos a hacerla aquí. Entonces, para poder sacar la resistencia total equivalente, voy a ponerlo aquí. Voy a poner de este punto. Se pone esta flecha porque se dice que es la resistencia que ve el circuito hacia las terminales abiertas. Entonces, para sacar la resistencia total en esos dos puntos que tenemos ahí, vamos a aplicar nuestra fórmula. La fórmula dice que es el inverso, es el 1, entre la suma de los recíprocos de cada resistencia. Entonces, sería 1 entre 6, es la primera resistencia, luego la otra vale 3, entonces sería 1 entre 3, y la otra vale 6, sería un sexto también, ahí está. Lo que nos enfrentaremos será una fracción compleja, y esta fracción compleja hay que darle solución aquí abajo primero. Entonces vamos a ver qué nos quedaría. Aquí abajo, el mínimo común de todo esto, pues es el 6. Y luego hacemos 6 entre 6, 1 por 1, 1. 6 entre 3, 2 por 1, 2. Y 6 entre
6, 1 por 1, de arriba 1. Y aquí viene quedando esto. Entonces esto sería el 1 aquí. Y me quedaría 1 más 2 son 3 y 1 son 4. Entonces me quedaría 4 sobre 6. Ahora se hace el cociente. Recordemos que este 1, que es el que está aquí, tiene un 1 aquí abajo, de tal manera que me permite hacer la regla del cociente. Y entonces la resistencia total sería 1 por 6, me daría 6, los extremos van arriba, y 1 por 4 me daría 4, los medios van abajo. Simplificando el resultado me quedaría mitad serían 3 y mitad de 4 me quedaría 2. En esta forma me da 1.5 ohms. Entonces, esto quiere decir que resistencia en paralelo 6, 3 y 6 nos da, o es lo mismo, a poner una sola resistencia que sea su valor nominal de 1.5 ohms. Ahora, aquí hay una técnica muy rápida. Esta es la fórmula general y funciona para cantidades grandes de resistencia. Si tenemos cantidades pequeñas, como lo son 3, 2 resistencias, podemos emplear la siguiente regla. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo que son iguales, como esta con esta, 6 y 6, el resultado en paralelo siempre va a ser la mitad. De tal manera que si yo hago primero paralelo de 6 con paralelo de 6, la mitad de estos, nominal, pues es 3. La mitad de 6 es 3, ya que ambas son del mismo valor nominal. Esto únicamente funciona para resistencias con el mismo valor. Ahí está, perdón, esta era de 3. Ahora, de ese resultante me quedó otra de 3 con otra de 3. ¿Qué pasa si hacemos otra vez la misma regla? Entonces, el resultado será la mitad de ese valor nominal. Si son 3, entonces la mitad de 3 pues es nuestro resultado que habíamos puesto de 1.5 ohms. Y de esta manera también podemos encontrar rápidamente el valor resistivo, sobre todo cuando son pocas resistencias y sus valores acompañan a esta fórmula o a esta regla de manera fácil. Ahora, de este ejercicio nos piden calcular la resistencia total equivalente en las terminales abiertas siempre, de tal manera que yo pueda exactamente saber cuánto hay de resistencia que ve el circuito hacia la parte de la salida, hacia la parte de la izquierda. Entonces, bueno, aquí tenemos un circuito ya mixto, donde agrupamos en series y paralelos. Entonces, la idea básica aquí es ir simplificando poco a poco. Por ejemplo, los paralelos que nos damos cuenta los podemos hacer de principio, de tal manera que este paralelo me da una resistencia que ya queda en serie y este paralelo me da una resistencia que también ya queda en serie. Entonces vamos primero con el paralelo de arriba, que tenemos aquí con la de 6 y la de 3. Entonces vamos a ver. La resistencia vamos a ponerle aquí de este paralelo, vamos a ponerle resistencia, si esta es R1, esta será R1, a este total vamos a ponerle resistencia equivalente 2. Entonces la resistencia equivalente 2 sale de estas dos resistencias. Entonces sería 1 dividido entre la suma de sus recíprocos, que es un sexto más un tercio. Entonces, ¿cuánto nos da esto? El mínimo común entre 6 y 3 pues es 6. 6 entre 6, 1 por 1, 1. 6 entre 3, 2 por 1, 2. ¿Y esto qué nos da? 1 arriba. Y aquí me quedaría 3 sextos, lo cual se puede simplificar. Tercera, 1 y tercera de 6, 2. Entonces se simplifica a un medio. Y aplicamos nuevamente la regla del cociente. El 2 pasa arriba y el 1 pasa, los que son en medio pasan abajo. Entonces 2 entre 1 pues me da 2. 2 ohms es el equivalente de la resistencia 2. De tal forma que nosotros podemos quitar ya estas resistencias, hacer un nuevo dibujo donde tengamos ya esa resistencia únicamente agrupada en una sola, ya que serían equivalentes. ¿Cuánto vale esta? El resultante medio que nos dio de 2 ohms. Ahí está. Ahora, si nos damos cuenta, el otro paralelo que está aquí, también lo podemos hacer aplicando la fórmula, pero siguiendo nuestras simplificaciones, nuestras reglas de paralelos, vean que las dos son de igual valor, entonces ambas se pueden simplificar a una sola resistencia que con seguridad caerá en el valor la mitad, exactamente a la mitad de ambas. Si es 4, entonces el valor de la mitad sería 2 ohms, igual que el resultado de acá. Y ahora veamos que el nuevo dibujo ya nos queda únicamente un puro circuito en serie totalmente. De tal manera que ya podemos sacar cuánto vale la resistencia. Y aquí pues es una suma algebraica normal. 2 y 2, 4, 5 y 5 me da 10 ohms. Entonces la resistencia total equivalente es de 10 ohms de esta manera.
Esto quiere decir que todo este circuito, como estaba incluso con los paralelos ahí agrupados, se va a simplificar únicamente, todo esto se simplifica a una sola resistencia equivalente que mida de valor nominal 10 ohms. Y así simplificamos circuitos que también pueden ser mixtos. Ahora bien, vamos a calcular la resistencia total que ve este circuito desde el punto más alejado hacia las terminales que están aquí abiertas. Entonces, este tipo de red se conoce como red de escalera. Escalera porque hay que ir escalando niveles en el circuito. De tal manera que la idea fundamental aquí es iniciar desde la parte derecha e irse hacia la parte de la salida donde está la resistencia total. Entonces vamos a simplificar desde esta resistencia hasta ir comiendo poco a poco el circuito hasta simplificarlo totalmente. Me doy cuenta que la resistencia de 4 ohms con la resistencia de 2 ohms están en serie porque comparten un solo punto. Entonces, ¿cuánto valdría esa resistencia? 2 más 4 me daría una sola resistencia de 6 ohms. Y entonces redibujaría nuevamente el circuito a una sola resistencia, que quede así, de 6 ohms, porque estaban en serie ambas. Ahora, tengo 6 ohms con 3 ohms, están en agrupación paralela. Entonces vamos a resolver esa agrupación aquí en paralela. ¿Cuánto nos quedaría? Vamos a ver, sería resistencia, vamos a ponerle aquí total en paralelo, sería el inverso de un tercio más un sexto. Y esto lo podemos hacer de manera más fácil. Recuerden que un tercio es la mitad de un sexto, perdón, un sexto es la mitad de un tercio, entonces esto lo puedo ver como 2 sextos, y 2 sextos más un sexto me quedaría un tercio, me quedaría, mejor dicho, me quedaría 3 sextos. Entonces esto me quedaría 3 sextos, que es, simplificado sería tercera y tercera, me quedaría un medio, y arriba el 1. Ahora aplicamos extremos por extremos y medios por medios, y el 2 pasa arriba y el 1 se queda abajo, con lo cual me da una resistencia de 2 ohms. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia de un tercio, bueno, la de 3 ohms y la de 6 ohms, se simplifican a una sola resistencia que voy a poner justo aquí. Y como nos damos cuenta, este circuito se va comiendo todo lo que hemos simplificado. Aquí había dos resistencias, ahora solamente queda una y su equivalente es de 2 ohms. Y otra vez, tenemos 2 ohms con 1 ohm como lo tenemos en la agrupación en serie. Entonces, 2 más 1 me daría 3 y vamos comiendo el circuito. Ya de estos dos ya nada más me queda una y entonces su valor nominal es 3 ohms. Ahora tenemos 3 ohms paralelo con 1 ohm. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver. Sería, vamos a poner aquí resistencia X y sería el inverso de 1 entre 1 más un tercio. Ahí está. Mínimo común de aquí es 3. 3 entre 1, 3 por 1, 3. 3 entre 1, 3 entre 3, 3, 1 por 1 me da la unidad. Y esto me quedaría 4 tercios, pero eso hay que ponerle el inverso, que está aquí arriba. Entonces, aplicando la regla de la división, me queda 1 por 4. 3 son los extremos, 3 por 1 me queda 3 y el 4 por 1 me queda abajo. Sería 3 cuartos, lo cual 3 cuartos es 0.75 ohms. Entonces, la resistencia de 1 y la resistencia de 3 se simplifican ambas a una sola resistencia. Y esta resistencia equivale a 0.75 ohms. Si nos dimos cuenta, todo el circuito se ha ido comiendo poco a poco hasta quedar ya un circuito bastante simple, donde nada más tengo dos resistencias en serie. Y su resistencia total pues es la suma algebraica de ambas, que sería 5.75 ohms. Y así resolvemos este tipo de circuito resistivo. Circuitos en serie. En este video veremos cómo resolver los circuitos que son en serie para calcular corrientes y voltajes, además de potencias. Para empezar, la teoría básica de un circuito en serie es identificar la topología, que es todos los elementos que cumplen la condición de estar en serie. Para que los elementos cumplan la condición de estar en serie es que compartan entre ellos un punto en común. Si me doy cuenta, este elemento con este elemento comparte este punto porque están sujetos de ahí. También este con este comparten este punto porque están amarrados o sujetos de ese punto. Y así sucesivamente. Ahora, hay características de todo circuito serie que se cumplen siempre. Acá están algunas de las características que hay que aprender, son básicas. La primera es, la corriente es la misma para todos los elementos, es decir, la corriente eléctrica que fluye
va a atravesar a cada uno de los elementos. Imaginemos que es un circuito de manguera y que el agua tiene que recorrer a cada uno de los elementos forzosamente. Toda la misma cantidad de agua circula a través de este circuito en serie. Entonces, la corriente siempre será la misma. Ahora, ¿qué sucede con el voltaje? El voltaje total, que es el que suministra la fuente, se va a repartir a cada elemento resistivo. Es decir, la fuente total, que tiene una cantidad de voltaje específica, se repartirá en caídas de voltaje a través de cada elemento resistivo. Las caídas de voltaje se denominan con más menos y tendrán el símbolo de V, V1, V2 y V3 en caso de que tengamos tres resistencias. Y así sucesivamente se caerán esas retenciones de caída de voltaje a través de todos los elementos que forman el circuito. Y la otra característica es lo que ya vimos en circuito resistivo, que es la resistencia total equivalente. Para estos circuitos, la resistencia total equivalente, recordemos que es una suma algebraica de todos los elementos resistivos, tal como lo tenemos aquí. Y bueno, todo el circuito respeta la ley de Ohm. A continuación veremos algún ejemplo donde aplicaremos todas estas características. De este circuito en serie que tenemos, vamos a encontrar la corriente eléctrica total y las caídas de voltaje que suministran a cada uno de los elementos, además de comprobar que los resultados sean los correctos. Lo primero que necesitamos siempre, una de las formas es calcular la resistencia total equivalente. Entonces, ¿cuánto de resistencia total tenemos para este circuito? Tenemos una resistencia de 5, 4 y 3, entonces sería aquí 5 ohms más 4 ohms más 3 ohms. Y esto nos da una resistencia de 12 ohms por el circuito. Ahí está. Entonces recordamos que este circuito se puede ver como una sola resistencia, aquí equivalente, de 12 ohms. Ahora, ya que tenemos resistencia total y tenemos voltaje total, podemos calcular la corriente total también. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Sería nuestra corriente total, utilizando la ley de Ohm, recordamos que corriente esto es igual siempre a voltaje sobre resistencia. Entonces sería voltaje sobre resistencia. Como estoy empleando corriente total, los valores tienen que ser también totales. Entonces le voy a poner un subíndice total. Voltaje total del circuito, pues lo máximo que hay es la fuente, que son 24 voltios. Entonces colocaremos 24 voltios divididos entre la resistencia total, que son 12 ohms. Ahí está. Y 24 entre 12 nos da 2. El voltio entre el ohm nos da el amperio. Y ya tengo ahí la corriente total. Ahora, ya que tenemos estos tres datos, bueno, estos dos datos, resistencia total y corriente total, hay que analizarlos. Recordemos que una de las características que me dice el circuito en serie es que dicha corriente de 2 amperios fluye a través de todos los elementos de manera igual. Es decir, los 2 amperios circularán por todo y cada uno de los elementos resistivos, de esta forma, y siempre será constante e igual a 2 amperios. Ahora, ¿qué pasa con las caídas de voltaje? Bueno, para las caídas de voltaje, yo debo de aplicar nuevamente ley de Ohm. Entonces, vamos con la primera caída de voltaje, que es denominada como V1. El voltaje 1, según la ley de Ohm, será corriente por resistencia. Pero, ¿qué corriente y qué resistencia? Bueno, pues la corriente, como es la misma por el circuito, pues será la misma, es decir, la corriente total. Y la resistencia será nada más sobre el elemento donde yo quiera calcular la caída de tensión. Como el elemento está denominado como V1, será la primera resistencia, entonces voy a llamarla resistencia 1. Ahora, ¿cuánto tenemos aquí de corriente? Serían 2 amperios, sustituyendo los datos, y la resistencia vale 5 ohms. Entonces, aplicando ley de Ohm, sería 2 por 5, me da 10. Amperio por ohm me da el voltio. Y ya tengo la primera caída de voltaje. Es decir, a través de esta resistencia está consumiendo 10 voltios de los 24 que suministra la fuente. Vamos ahora con la caída de voltaje número 2, denominada como V2. Nuestra ley de Ohm sigue siendo la misma, corriente por resistencia. Como la corriente es la misma, entonces le pongo corriente total, porque así está denominada, y resistencia sería la siguiente resistencia, resistencia 2. Entonces la corriente son 2 amperios. Si nos damos cuenta, empleamos la misma corriente por todos. Lo que cambia es el valor resistivo, el valor de la resistencia. Y serían 4 ohms de resistencia. Aquí me da 8 voltios. Entonces, en la resistencia de 4 ohms, lo que tenemos aquí es que hay una caída o absorbe 8 voltios de los 24 que da la fuente. Y de esta manera podemos también hacer el cálculo para la resistencia 3, la caída de voltaje 3.
En este caso, el V3, ¿qué sería? Tendríamos aquí nuestra corriente total también por resistencia 3. Y así podemos irnos desplazando a cantidad de resistores que tenga el circuito. Entonces la corriente es la misma, 2 amperios, esta no cambia, la resistencia va cambiando y ahora son 3 ohms. Entonces esto me da 2 por 3 me da 6 voltios. Ahí está, de esta manera. Entonces ahora esta resistencia nos está consumiendo y provoca una caída de 6 voltios. Ahora quedamos que los voltajes, el voltaje total se suministra a través de todos los elementos, de tal manera que caemos aquí en otra de las leyes importantes de circuitos, que no la mencionamos aquí, pero es importante tratarla, que es la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff nos establece que la suma de las alzas de voltaje, donde son las fuentes, es igual a la suma de las caídas de voltaje. Entonces, esta fuente, que es una alza, 24 voltios, será igual a la suma de todas estas caídas. Entonces son 10 y 8, 18 y 6, 24. Se cumple la ley. La ley es una parte de la ley de la conservación de la energía. El voltaje que yo tengo aquí, ¿sí?, no crea ni se destruye más cantidad de energía, simplemente se reparte a través de los elementos, simplemente se transforma. Y así nos quedaría. Ahora, ¿qué más podemos obtener de un circuito en serie? Bueno, si ya tenemos corriente y ya tenemos también sus caídas de voltaje, podemos obtener lo que es potencia. Entonces la corriente ya la tenemos aquí, que serían 2 amperios. Y ahora vamos a obtener las potencias eléctricas. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Nuestra fuente aquí era de 24 voltios. Voy a ponerlo aquí. Primero, tengo 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tendré que sacar 4 potencias. Vamos primero con la potencia de la fuente, que es esta. Vamos a llamarle potencia total, porque es la potencia de la fuente que suministra hacia todos los demás elementos. Entonces, esta potencia deberá de forzosamente equivalerse con la ley de Ohm. La fórmula de potencia ya sabemos que es voltaje por corriente. Pero ¿qué voltaje y qué corriente? Si son potencia total, entonces debo de emplear valores totales. ¿Cuánto hay de voltaje total? Pues la fuente me lo dice, son 24 voltios. ¿Y cuánto hay de corriente total? Pues los 2 amperios que fluyen a través de todo el circuito. Y de esta manera tenemos ya nuestra potencia total. 24 por 2 me daría 48. Recordamos que la unidad de potencia son los watts, siempre y cuando sean voltio por amperio. Entonces tengo la potencia total, es decir, la fuente nos debe de suministrar 48 watts a través de cada uno de los elementos. Ahora vamos con cada una de las caídas de potencia para cada elemento. En términos resistivos existe algo que se le llama la ley de Joule, que podemos utilizar aquí en esta fórmula también para cada uno de estos elementos y no hay ningún problema. De hecho, vamos a hacerlo así. Entonces vamos a ver, potencia de la resistencia 1, potencia R1, sería su voltaje y su corriente. ¿Cuánto voltaje cae acá? 10 voltios. Lo tengo ahí en verde. Ahí está. ¿Cuánta corriente circula? Recordemos que siempre es la misma, 2 amperios. Entonces, haciendo el producto, 10 por 2 me dan 20 watts. Y ya tengo que esta resistencia consume 20 watts. El wattaje es calentamiento, entonces esta resistencia se va a calentar demasiado, 20 watts. Ahora vamos con la potencia en la resistencia número 2, que es esta de aquí. Serían su voltaje. ¿Cuánto voltaje cae? 8 voltios. ¿Cuánta corriente pasa a través de ella? Pues los 2 amperios, porque los 2 amperios son constantes a través de este circuito en serie. 8 por 2 me da 16. Entonces son 16 watts. Y ya tengo la potencia que absorbe este resistor. Y así sucesivamente vamos con el tercer resistor. Potencia en R3. Aquí sería su voltaje, que son 6 voltios. Por eso los puse ahí, justo aquí. Recuerden que para sacar la potencia es su voltaje y su corriente. Lo mismo acá, su voltaje y su corriente. Bueno, la corriente como es la misma, entonces pues no hay otra corriente a calcular. 6 por 2 me daría 12 y serían 12 watts. Recordemos que la ley de la conservación de la energía me dice que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, la potencia total
de alguna manera simplemente se va a transformar y la va a absorber en cada uno de los elementos. Si sumamos esto, ¿cuánto nos dará? 2 y 6 me da 8, 1, 2 y 2 me da 48 watts. Es decir, es equivalente a la potencia que suministra la fuente en total. Y de esta manera vemos que el circuito en serie queda totalmente resuelto. Circuitos en paralelo. En este video analizaremos primero la teoría básica para poder realizar y simplificar ejercicios de lo que es física en electrodinámica que refiere a circuitos en paralelo. Las características del circuito son las siguientes y hay que aprenderlas. El voltaje en elementos en paralelo es el mismo. Es decir, si acá tengo puros elementos en paralelo, la fuente como tal, el voltaje que tenga, será repartido a través de cada elemento de manera similar. Es decir, si acá yo tengo 10 voltios, va a caer los mismos 10 voltios sobre cada elemento que se encuentre en paralelo con dicha fuente. Punto número 2. La corriente total se divide entre cada resistencia. Es decir, si nosotros vemos aquí una corriente que salga de la fuente, después vamos a ver que esta corriente se va a repartir entre cada elemento resistivo. De tal manera que la corriente se va a dividir proporcionalmente, dependiendo de la resistencia, a través de cada lazo donde tenga una resistencia. Al sumar todas las corrientes, tendrá que dar la corriente original que se dividió a partir de cada lazo. El siguiente punto nos dice la resistencia equivalente total. ¿A qué es igual? Así como en elementos en serie la resistencia tiene su fórmula, que es la suma de todos los elementos, en este caso la fórmula es un poquito más elaborada. Y se responde a la resistencia total equivalente en paralelo es el inverso de la suma de sus recíprocos resistivos, tal como lo vemos aquí. Y bueno, para plantear este ejercicio de manera más clara, vamos a hacer un ejercicio. De este circuito en agrupación en paralelo vamos a obtener los parámetros básicos, como lo que es corriente total, corrientes divididas, y va a hacer un balance al final de las potencias para ver que el circuito responda a los cálculos correctos. Entonces, lo primero que hay que hacer, y en muchos de los ejercicios lo que se hace es obtener la corriente total. Para poder obtener la corriente total necesito obtener valores totales. Es decir, si yo quiero aplicar nuestra ley de Ohm, recordamos que la corriente esto es igual según ley de Ohm a voltaje entre resistencia. Pero como es corriente total, debo de emplear en ambos casos valores totales, voltaje total y resistencia total. El voltaje total sí lo tenemos y equivale a 12 voltios, ya que es el voltaje total que suministra la fuente. Pero la resistencia total no la tenemos, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es calcular resistencia equivalente. Y vimos que la resistencia equivalente en elementos en paralelo es el inverso dividido entre la suma de los recíprocos. El recíproco de 2 es 1 sobre 2. El recíproco de 6 es 1 sobre 6. Es decir, la resistencia la convierto en una fracción. Si es 3, hago un tercio. Y ahí está. Entonces vamos a simplificar esto. Tenemos aquí el mínimo común entre esto, pues es 6. 6 entre 2 me da 3 por 1, 3. Más 6 entre 6, 1 por 1 de arriba, 1. 6 entre 3, 2 por 1, 2. Y obvio, no se me olvida aquí arriba el 1 que tiene. Entonces esto de aquí es el 1. Y acá que me queda 3 más 1, 4 más 2, 6. Entonces me queda 6 sextos. Pero 6 sextos, pues es la unidad. 6 entre 6 me da 1. Y 1 dividido entre 1, pues nos sigue dando la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistencia total equivalente del circuito equivale a una resistencia en paralelo total de 1 ohm. Entonces yo puedo poner aquí resistencia equivalente igual a 1 ohm. Estas tres resistencias se simplifican de tal manera que su valor total, ya que están en paralelo, nos da de 1 ohm. Entonces, puedo aquí tranquilamente poner la resistencia, ahora sí total. Y hacemos ley de Ohm, 12 entre 1 me quedan 12 amperios. Entonces, como corriente total que sale de la fuente, tengo 12 amperios. Ya tengo voltaje total y ya tengo la corriente total. Ahora, para las corrientes individuales, recordamos, cada corriente se divide, es decir, los 12 amperios que están entrando hacia toda esta parte del circuito se van a repartir equitativamente. Para esto necesito obtener cada una de las corrientes. Entonces vamos con corriente I1. Para obtener una corriente, nuestra ley de Ohm siempre debe de ser voltaje entre resistencia.
Pero si se trata de la resistencia de 2 ohms, entonces será voltaje 1 dividido entre esa resistencia, resistencia 1. ¿Y cuánto equivale el voltaje 1? ¿Cuánto tiene este voltaje? Pues como son elementos en paralelo, recordamos los 12 voltios se suministran o caen a través de cada elemento resistivo en paralelo. Entonces todos los voltajes serán iguales, serán 12 voltios dividido entre la resistencia, como en este caso es I1, y ahí I1 pasa sobre la resistencia de 2 ohms, entonces nada más pongo esa resistencia. 12 entre 2 me dan los 6 amperios. Y ya tengo la primera corriente. Ahora hacemos exactamente lo mismo para obtener I2, voltaje 2 entre resistencia 2, y vemos el lazo donde aparece I2. El voltaje total, como lo hemos visto, o el voltaje 2 es el mismo ya que están en elementos en paralelo. Y entre los 6 ohms, ya que es la resistencia, donde está pasando la corriente I2. Entonces 2 entre 6 me da 2 amperios. Y luego nos falta la corriente I3. Sería voltaje 3 entre resistencia 3. Y esto nos daría voltaje. En este lazo quedamos que es lo mismo, 12 voltios. Y la resistencia nos damos cuenta que son 3 ohms. 2 entre 3 me da 4 amperios. Ahí está. Y recordamos que hasta aquí, como ya tengo todas las corrientes, esto debe de estar balanceado con la corriente total. Entran 12 amperios y en cuanto se dividen, pues por aquí, por la corriente 1 está pasando 6 amperios. Por el lazo I2 están pasando 2 amperios según nuestro cálculo. Y por aquí pasan 4 amperios. Vemos que se reparten equitativamente dependiendo la resistencia. 6 más 2, 8, más 4, 12. Los 12 amperios que empiezan, caen respectivamente en cada elemento resistivo. Ahí yo ya tengo todas las variables importantes del circuito en paralelo. Ahora me falta únicamente hacer un balance de potencias. Vamos a hacerlo. Ya tenemos aquí nuestros datos importantes. Entonces ya tengo aquí todos los datos prácticamente recopilados y ahora vamos con las potencias. ¿Cuántos elementos hay? Hay una fuente y 3 resistencias. Entonces el número de elementos me dice el número de potencias a calcular. Para potencias recordamos que el cálculo es muy fácil. La fórmula de potencia, si cada vez que quiero potencia total, será voltaje total por corriente total, siempre empleando valores totales. Entonces, ¿cuánto me quedaría esta primer potencia total de la fuente? ¿Cuánto tiene la fuente en voltaje? 12 voltios. ¿Y cuánto tiene de corriente total la fuente? Pues suministra o salen de la fuente 12 amperios. Entonces me queda así. Esto sería 12 por 12 me dan 144. Y como es potencia serían watts. Entonces, esta potencia total que se suministra también se tiene que repartir a través de cada elemento. Y vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos con la potencia 1, que es para este elemento. Tendríamos cuánto de corriente, serían 6 amperios. Y de voltaje, pues el voltaje es el mismo en cada elemento en paralelo, entonces serían 12 voltios. Al hacer 12 por 6 me da 72. Serían 72 watts. Y así cada una de las potencias podemos obtenerlas. Potencia 2. ¿Cuánto de corriente? 2 amperios. El voltaje pues es el mismo, 12 voltios. Y esto me da 24 watts. Y luego vamos con la potencia P sub 3. Tiene 4 amperios. Y de voltaje pues es el mismo porque están en paralelo, 12 voltios. Esto me da 48 watts. Ahí está. Y si hacemos una suma de potencias, vean, 8 y 2, 10 y 4, 14. Ahí está. Aquí me da 14 también. 144 watts, lo cual es idéntico a la potencia total que me debe de suministrar el circuito. Y ahí está. De esta manera nos damos cuenta que el circuito en mixto, bueno, no es mixto, este circuito es paralelo, de cierta forma también respeta las leyes de circuitos básicas. Toda potencia, toda energía que en este caso está siendo suministrada no se crea ni se transforma. Bueno, no se crea ni se destruye, simplemente se transformará. Es decir, los 144 watts se transformaron en cada
wattaje que estamos viendo en cada resistencia. Y al final se respeta la ley de la conservación de la energía. Entonces nos damos cuenta que existen paralelismos entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, o coincidencias. Es importante identificar esas coincidencias. Si quieren ver más videos de física, les recomiendo entrar a la lista de reproducción de nuestra lista de videos de física preparatoria, donde tenemos videos de electrodinámica. O si quieren ver ejercicios más avanzados de ingeniería, entonces pueden acceder a nuestro otro canal que se le llama Les Ingénieurs. En ese canal les dejo el link en la descripción y en ese canal pueden ver todos los temas de ingeniería eléctrica y electrónica. Circuitos mixtos, tema de física. En este video veremos cómo resolver circuito mixto de tema de física a nivel preparatoria bachillerato o electrodinámica. Entonces, vamos a ver. Este circuito se llama mixto para empezar porque ya combina las dos agrupaciones tanto en serie como en paralelo. Entonces, a simple vista, debemos de deducir cuál es lo siguiente: obtener resistencia total y las corrientes del circuito. Entonces, bueno, para poder hacerlo, lo más fácil es emplear el método de resolución de circuitos, el cual me dice que para poder simplificar una resistencia total, debo de ver el circuito desde la parte derecha o desde la parte más alejada de la fuente, lo más alejado es esto, hacia la fuente. Entonces debo de reducir exactamente en ese sentido, es decir, de aquí tengo que reducir el circuito hacia la fuente. Entonces nos situamos primero en esta parte. ¿Qué encontramos en esta parte? ¿Qué tipo de agrupación? Si nos damos cuenta, la agrupación que tenemos aquí son una resistencia de 2 ohms y una resistencia de 6 ohms. Ambas comparten este punto, por lo tanto su agrupación se llama agrupación en serie. Entonces, para poder simplificar resistencias en serie, lo único que hacemos es sumarlas. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, vamos a dejar este circuito ahí, que nos va a servir como base, de hecho. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a redibujar el circuito en la parte de la derecha. Entonces vamos a ver, tenemos aquí nuestro circuito y sería aquí nuestra fuente, aquí nuestra resistencia, luego aquí nuestra resistencia en paralelo y aquí entonces quedamos que vamos a simplificar a una sola resistencia. Al tener este circuito, tenemos 2 más 6 nos dan 8 ohms. Entonces la resistencia aquí sería de 8 ohms. Redibujando todos los elementos y poniéndole sus valores, sería la resistencia de 8 ohms, aquí la de 4 y la fuente que es de 24 voltios. Ahora, ya que reducimos esto, seguimos exactamente la flecha. Vamos hacia la parte más alejada, hacia la fuente nuevamente. Ahora, ¿qué tenemos de aquí hacia acá? Tenemos este elemento de 8 con este de 8. Si nos damos cuenta, están en paralelo. Entonces, voy a volver a redibujar el circuito una vez ya simplificando esos dos elementos en paralelo. Nos va a quedar uno solo así, de esta manera. Entonces, ¿cuánto valdría este elemento en paralelo? Si recordamos, necesitamos aplicar la fórmula de elementos en paralelo. Para sacar esa resistencia equivalente es el inverso de la suma de los recíprocos. Sería 1/8, que es esta resistencia, más 1/8, que es esta resistencia de aquí. Entonces, ¿cuánto nos da esto? El mínimo sería 8, entonces me daría 2/8 y arriba tenemos un 1. 2/8 se simplifica, mitad y mitad me quedaría 1/4. Y luego, por regla de la división, nos quedaría lo siguiente. El 4 pasa con el 1, entonces me quedaría 4 dividido entre 1, lo cual serían 4 ohms. O si sabemos que la equivalencia de dos resistencias en paralelo del mismo valor siempre va a dar la mitad, rápidamente podemos deducir cuánto nos quedaría de esa simplificación. Entonces, de esta simplificación nos ha quedado una resistencia de 4 ohms y ya se encuentra en serie con esta resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, ya podemos aquí simplificar el circuito todo a una sola resistencia. Entonces vamos a ponerlo justo aquí. Ya que tenemos esto, el circuito ahora sí puede ser simplificado a una sola resistencia. Y esa resistencia, como las dos están en serie, sería simplemente la suma. Y la suma son 8 ohms. Ahora, ¿cuánto vale nuestra fuente? Nuestra fuente vale 24 voltios. Ya que tenemos el circuito lo más reducido posible, podemos deducir entonces nuestra corriente total. La corriente total, que es la que circula por aquí, es la corriente que sale de la fuente hacia el circuito. Entonces, aplicando ley de Ohm,
corriente sería igual a voltaje entre resistencia. Como esto es corriente total, se emplean los valores totales. Entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí? Serían aplicar 24 voltios sobre la resistencia de 8 ohms. Y entonces esto nos quedan 3 amperios. Listo. Ahora, hasta aquí nada más hemos simplificado el circuito, reducido las resistencias y encontrado la corriente total del circuito. ¿Cuál es la corriente total del circuito en base a este dibujo de aquí? Ya tenemos la resistencia total. Entonces la R total ya la tenemos y equivale a 8 ohms. Ahora, las corrientes son las que están marcadas aquí en naranja. Estas corrientes que se encuentran aquí, nos damos cuenta que hay una corriente I1 que circula acá, corriente I2 en este lazo, corriente I3 aquí y corriente I4 acá. Como hay 4 resistencias, hemos dibujado 4 corrientes diferentes. Ahora, hay que identificar, ya tengo una corriente, pero ¿cuál de todas es? Si nos damos cuenta, la corriente total, al identificar que sale de la fuente, sabemos entonces que es la corriente que viene saliendo de la fuente. Y de aquí, ¿cuál de estas sale de la fuente? La I1. Por lo tanto, la I1, esta de aquí, es la que vale los 3 amperios. Entonces ya tengo esa corriente, 3 amperios. Ahora, ya que identificamos eso, para esto nos van a servir los dibujos que hemos estado haciendo en la simplificación. Como aquí yo ya tengo la corriente total que circula, que son 3 amperios, si me doy cuenta, en el circuito de arriba, esta corriente, pues como son elementos en serie, sigue siendo la misma, sigue valiendo 3 amperios. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esa corriente. Si sigue valiendo 3 amperios, yo puedo ya deducir cuánto voltaje va a tener el elemento de 4 ohms. ¿Cómo? Nuevamente con ley de Ohm. Vamos a poner aquí el punto A y aquí el punto B. Entonces vamos a llamarle voltaje de AB, sería la corriente por la resistencia. ¿Cuánto de corriente tenemos? 3 amperios. 3 amperios por 4 ohms. Y esto nos viene dando 12 voltios. Entonces el voltaje del punto AB equivale a 12 voltios. En el dibujo, ¿dónde está el punto AB? Si nos damos cuenta, el punto AB es este punto y es este punto de aquí. Vean, este aquí y este acá. En el circuito de arriba sería justo este punto y este punto. Y se respeta justo al circuito de acá. Entonces, ¿cuánto equivale ese voltaje AB? Este voltaje que absorbe este circuito hacia la parte de la derecha equivale a 12 voltios. Y suena lógico, ya que los 24 voltios, aquí que están los 24 voltios, que vemos justo aquí, se repartirán entre la resistencia de 4 y esta de 4. Como ambas son idénticas, espero tener 12 voltios aquí y 12 voltios acá. 12 y 12 me dan los 24. Entonces de aquí partimos. Vamos desde nuestro circuito más pequeño, nos vamos hacia atrás, hacia arriba en los dibujos esquemáticos. Ahora, ¿para qué me sirve este voltaje? Pues porque ya sé que si aquí están cayendo 12 voltios, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esto momentáneamente. Si aquí caen 12 voltios y estos dos elementos están en paralelo, ¿cuánto va a caer también aquí? Pues 12 voltios, ¿no? Entonces vamos a borrar ya la parte de los circuitos de abajo que ya nos interesan. Y nos vamos a quedar con los diseños y los dibujos que están más desarrollados, los primeros que simplificamos. Entonces, gracias a esto yo ya sé que por medio de ley de Ohm puedo nuevamente encontrar la corriente. ¿Qué corriente circula aquí y qué corriente circularía acá? Vamos a ver con esta. ¿Qué corriente sería? Pues de hecho sería la corriente I2 porque vean, son 12 voltios que son estos y la resistencia de 8 ohms. Entonces significa la misma corriente I2. Entonces vamos con I2. Aquí voy a poner I1. La I1 era la corriente total que serían 3 amperios. Ahora vamos con I2. Sería su voltaje entre la resistencia. Son 12 voltios entre la resistencia que son 8 ohms. Entonces esto nos queda así. Aplicando nuestra ley de Ohm nos damos cuenta que 12 voltios entre 8 ohms me da 1.5 amperios. ¿Y esto qué significa? Que 1.5 amperios vienen circulando por aquí. Y como estos dos elementos son idénticos y están en paralelo y tienen el mismo valor resistivo, también significaría que 1.5 amperios vienen circulando hacia abajo. En este sentido y en este sentido. ¿Por qué? Porque la corriente que entró es de 3 amperios y se dividió en una de 1.5 y en otra de 1.5. Entonces suena lógico.
Entonces hemos deducido ya la corriente I2, que es esta, que es 1.5 amperios. Entonces vamos a poner aquí I2 es igual a 1.5 amperios. Ahora, ¿qué corriente es la que está circulando hacia este lazo? Bueno, pues hasta este lazo, vean que esta resistencia se sacó de una agrupación en serie. Es decir, esta resistencia es como si subieran dos resistencias así. ¿Y qué corriente es la que viene circulando acá? Acá no tenemos como I3 y como I4, pero como los elementos están en serie, debemos de deducir entonces que las corrientes en serie son siempre las mismas. Entonces I3 sería igual a I4. ¿Y cuánto vale I3 o cuánto vale I4? Pues acá nos lo dice. 1.5 amperios. Entonces, estas corrientes deben de valer lo mismo. I3 e I4 valen 1.5 amperios, ya que es la corriente que sale de este punto hacia acá. Y esta ramificación, en el siguiente dibujo, es exactamente esta. Entonces, ¿qué pondría aquí? Que la corriente I3 vale 1.5 amperios y la corriente I4 también vale 1.5 amperios. De hecho, no deberíamos haber puesto I3 e I4 porque serían dos corrientes diferentes. Y la verdad es que en el circuito no lo son las mismas corrientes. Entonces se quedaría, podríamos dejarlo así, no hay ningún problema, o establecer una sola corriente. Y vemos que el circuito está bien porque aquí circulan 1.5 amperios, llegan acá, 1.5 amperios circulan por este lado, llegan acá, se juntan y entonces se suman y me dan los 3 amperios que circularán por este lado. Y listo. De esta manera es como resolvemos circuitos mixtos de física. Si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.